Muy buenos días. Permítame compartir pantalla. Ok, muy buenos días. Mi nombre es Jaime Flores. Como parte del primer encuentro iberoamericano de educación basada en simulación, represento a uno de los ponentes del bloque de Ecuador para estas actividades. En este caso, agradecemos mucho la invitación desarrollada por varios expertos en simulación a nivel latinoamericano. Mi nombre y mi filiación es con estas tres instituciones: Universidad Internacional CEC, Universidad Central del Ecuador y SID. Me desempeño por alrededor de 15 años en el ámbito académico y pues soy miembro de algunas sociedades científicas, editor y revisor de libros de ciencias de la salud y simulacionista. En este caso, nosotros lo que vamos a hablar es de la simulación en morfofunción en la formación del profesional técnico en salud. Dicho en otras palabras, el cambio importante en esto es que tenemos que generar una educación que sea una educación centrada en el estudiante. Para eso debemos entender que ha habido un cambio generacional en los estudiantes en los cuales entran a las clases de ciencias de la salud, en el aspecto tanto de pregrado como tecnológico, universitario, y estos son afines a la tecnología, son personas que tienen una forma diferente de adquirir el conocimiento y organizar sus procesos mentales. Eso significa que debe existir un cambio en el paradigma educativo en relación a esto, ¿sí? Dentro de eso, entonces, tenemos que entender un poquito cómo fue la forma en cómo se formaron varias generaciones. Inicialmente podemos hablar de un modelo flexeriano en el cual el docente es el que se para al frente, tiene todo el conocimiento y la formación es en acumulación de conocimiento más que en uso adecuado y efectivo de ese conocimiento. La evaluación, por lo tanto, identifica el que pasa, es el que más conocimiento tiene y es una educación centrada en el docente. Conforme han ido pasando los años, esa formación ha ido volviéndose diferente para hoy en día ser una educación centrada tanto en el docente como en el estudiante. Es una educación que busca definir e integrar y desarrollar problemas para su resolución y no es centrada en el medio hospitalario de alguna manera, en el profesional sanitario, ¿sí? Esto nos permite entonces migrar desde un proceso de formación que asegura una gran cantidad de conocimientos hacia una formación que asegura un razonamiento clínico y, por lo tanto, la posibilidad de trabajar esa forma de pensar y ese conocimiento en diferentes situaciones que se presenten en la vida de ese profesional técnico a la larga. Nuevamente, entonces, nos enfocamos en que es un proceso de educación centrada en el estudiante. El estudiante tiene que sentirse inmerso en el proceso de educación, ¿ok? ¿Qué significa, por lo tanto, en ese aspecto inmersión? Un aprendizaje inmersivo es un método de enseñanza que incorpora herramientas tecnológicas, entornos simulados o artificiales con anterioridad en su creación, sea 3D o no, y que se complementan con otros métodos de enseñanza. Esto requiere un cambio muy importante a nivel del docente que migre desde un PowerPoint hacia procedimientos y formas de enseñanza en morfofunción que estén comprobadas, ¿sí? Una de esas es esta tesis doctoral en la cual se evidencia todos los pros y los contras de cada uno de los procesos de enseñanza de morfofunción y también entender la proyección de hacia dónde está dirigiéndose el futuro eh, del profesional sanitario en la aplicación de tecnologías. Dicho de otra manera, hay documentos, por ejemplo, este documento del año 2018, que nos estaba ya mencionando cómo iba a cambiar el ambiente de formación del profesional sanitario, así como el ambiente donde los pacientes están presentes, ¿sí? Diciéndonos que tiene que haber disecciones virtuales, que tiene que haber simulaciones de fisiología, que tiene que haber procesos de gamificación, que tiene que haber procesos relacionados con entender la tecnología que está alrededor, ¿sí? La telemedicina,
trabajar con simuladores de alta fidelidad, en realidad aumentada, entre otras aplicaciones de todo el contexto relacionado con aprendizaje, ¿no? Esto significa que nosotros tenemos que buscar, como profesionales dedicados a la educación de profesional técnico sanitario, ¿sí? La mejor evidencia posible que nos diga a nosotros, o en todo caso, crear la mejor evidencia posible, que nos diga a nosotros por qué camino tenemos que ir al momento de enseñar morfofunción. Para esto entonces hay metaanálisis, hay ensayos clínicos, hay estudios y hay opiniones de expertos que nos pueden servir de base para ir direccionando las características del contexto en el cual vamos a llevar la educación de este profesional sanitario. Dicho en otras palabras, lo que tenemos que lograr de alguna manera es hacer entender que la formación de estos profesionales tiene que ser una formación enfocada o aplicada en la anatomía hacia su contexto. Si es profesional paramédico, ok, apliquemos la anatomía a su contexto. Si es profesional radiológico, apliquemos la anatomía a su contexto. Si es un profesional de la fisioterapia, kinesiología, obstetricia, apliquemos la anatomía a su contexto, ¿sí? No generemos un millón de información que a lo mejor no va a ser útil en relación a la demanda de conocimientos que requiere ese profesional. Esto significa que no tenemos que dejar de enseñar anatomía y fisiología, porque eso también es un error que genera un desconocimiento muy importante en varios procedimientos que tiene que hacer ese profesional, sino que terminemos distribuyendo el aprendizaje de esa anatomía y fisiología de manera adecuada en la formación de ese profesional sanitario. En esa formación, por lo tanto, hay que darle espacio a muchas áreas del conocimiento adicionales y hay que generar, por lo tanto, que el conocimiento anatómico sea aplicado a mi profesión como profesional. Significa un poco que el docente debe entender la currícula del profesional, el perfil de salida del profesional que estoy formando para adaptarse a ese perfil en los conocimientos que va a enseñar. Durante muchos siglos, la herramienta más importante para el aprendizaje de anatomía ha sido la simulación a través de cadáveres. ¿Sí? Sin embargo, el enfoque que ha tenido esta ha sido relacionado a disección. Y nosotros entendemos que la disección es una herramienta muy útil de aprendizaje para el que está haciendo disección, no para un grupo. ¿Sí? Además, hay varias aristas alrededor del proceso de formación con cadáveres que se vuelven difíciles y un poco funcionales en el momento de adquirir la posibilidad de aprender con cadáveres. Dicho de otra manera, tener los cuerpos, la manutención de los mismos y los procesos biológicos que pueden estar alrededor de la formación de esta manera. Por lo tanto, institutos tecnológicos que forman personal sanitario pueden no tener la posibilidad de acceder a estos, pero tienen que seguir enseñándose anatomía y fisiología. De esa manera, por lo tanto, existen varias herramientas que nos pueden servir para ese aprendizaje. Algunas de ellas las vemos en pantalla, pero que requieren algo muy importante, un aprendizaje centrado en el estudiante, en grupos pequeños, que me permita trabajar con todos, que me permita de esta manera lograr que sus estudiantes estén inmersos en el proceso de aprendizaje y no estén solo escuchando lo que dice el docente. Para eso, entonces, la estrategia es generar grupos pequeños de trabajo, que estén entre 10 a 12 estudiantes, quizá un máximo de 16, donde el docente tenga la capacidad de observar el aprendizaje de todos, retroalimentar a todos, ¿sí? Y que el estudiante pueda practicar. Cuando hacemos disección, nos quedamos cortos en relación a tiempo y sabemos que se hace una disección y quizás se puede hacer una segunda si es que son órganos pares en el cuerpo, pero más allá no podemos ir. Por lo tanto, se repite un procedimiento máximo 2 veces. Acá podemos repetirlo varias veces con la estrategia de trabajo, ¿no? Entonces, tenemos que ver un poco la distribución de espacio, que no sea un aula regular o tradicional. También debemos entender que es importante este proceso de repetición, porque ese proceso de repetición va a permitirme a mí que yo ingrese la información
a mi cerebro, la consolide y termine haciendo que llegue a mi corteza y por lo tanto pueda utilizar esa información en el transcurso del tiempo y que no solo haya sido un proceso memorista. ¿Sí? Para esto tenemos varias herramientas de trabajo. La disección como tal, recursos interactivos multimedia, anatomía de procedimientos, anatomía de superficie y anatomía de imagen. Lo que nos ha sucedido con mucha frecuencia con el proceso de cadáveres es que se deterioran rápidamente, es que no son bien usados, o por ejemplo, con el que estamos viendo en pantalla, se hace la disección de uno de los músculos risorios cigomáticos, y después ya no tengo más. Y el otro grupo que viene a practicar no tiene la posibilidad de hacer la disección del mismo porque no está presente, ¿sí? En algunas instituciones la posibilidad de usar de manera eficiente estos no es posible y muchos, por lo tanto, están extremadamente deteriorados y no sirven funcionalmente para un aprendizaje de anatomía en vivo, que es lo que se busca, al menos que el profesional sanitario entienda. Por lo tanto, estas estrategias permiten tener maquetas, disecciones virtuales, ambientes de anatomía de superficie, body painting, body projection e imagenología. Todas herramientas que están alrededor del aprendizaje, que ninguna va a reemplazar al 100% el uso de un cadáver, pero que van a permitir integrar varias aristas de la forma de aprendizaje de un estudiante, la kinesiológica, de tocar las cosas, la visual, la auditiva, ¿sí? Que van a permitir que ese estudiante se quede con el conocimiento, que es lo que buscamos, que el estudiante se quede con el conocimiento, ¿ok? Desde ese punto de vista, por lo tanto, podríamos terminar dividiendo las herramientas de herramientas primarias para el aprendizaje de anatomía, que son herramientas que pueden usarse en todos los órganos y sistemas, es decir, anatomía de superficie, imagen, cadáveres virtuales, cadáveres sintéticos, reconocimiento de pieza anatómica, uso de un cadáver para reconocer pieza anatómica, no hacer disección, ¿sí? Y secundarios que me sirven muy puntualmente para algunas actividades. Esto termina generando que los estudiantes retengan mucho mejor el conocimiento, hay un número mucho mayor de estudiantes alrededor practicando, integrándose con el conocimiento y también integrando otras cosas. Por ejemplo, aquí tenemos algunas de las mesas anatómicas en las cuales está en modo pantalla, otra en modo mesa y también tenemos la posibilidad de incluso utilizar masa moldeable para los músculos de la expresión facial. En otro ejemplo, en un esqueleto se puede generar todo lo que es el plexo braquial usando limpiapipas, se llaman aquí limpiapipas, que van a permitir identificar cómo se va estructurando ese plexo braquial. Adicionalmente se han utilizado maquetas de varias características que pueden ser funcionales para el aprendizaje, ¿sí? Y también está la herramienta de body painting, sobre todo para el proceso de enseñanza musculoesquelética, en el cual los estudiantes van aprendiendo en un aprendizaje relativamente rápido y lúdico la ubicación y características de cada uno de los músculos, por ejemplo, en este caso, de la expresión facial. En el caso de fisioterapia, los paquetes musculares pueden ser identificados y pintados e identificados origen e inserción en cada una de estas áreas. O, como se ve en el video, en la imagen, tener estudios de imagen con trauma, con características específicas que pueden ser llevados para el aprendizaje de anatomía y después ese mismo estudio de imagen poder llevarlo a una impresora 3D y en una impresora 3D, pues a la final poder tener esa estructura como una herramienta de aprendizaje. ¿Sí? Por lo tanto, no es descabellado pensar que un laboratorio de anatomía de cualquier institución que forma tecnólogos pueda tener maquetas, puede tener espacios para cadáveres virtuales e incluso una impresora 3D, logrando de esta manera que los estudiantes poco a poco integren el conocimiento, ellos sean los partícipes de la formación y no necesariamente el docente esté ahí parado al frente expresando todos sus conocimientos, sino mentorizando, siendo el tutor, el mentor de los estudiantes para su aprendizaje. Recordemos que el proceso de formación de tecnólogos
Es relativamente un ciclo corto de formación en comparado con las licenciaturas. Hay algunas instituciones que pueden adquirir cadáveres sintéticos. Esos cadáveres también nos van a servir para el aprendizaje. No son 100% reales, pero lo que permiten es una identificación de características del cadáver, una correlación y análisis y un reconocimiento de pieza anatómica por las características del tejido con el cual están hechos. Es que hay una institución que tiene la capacidad de mantener de manera eficiente cadáveres reales, es una herramienta extremadamente útil para aprendizaje. Y no está de más ver la posibilidad de integrar otras herramientas adicionales para que eso se vuelva un espacio de aprendizaje mucho más interesante, ¿no? Entonces, en vez de estar buscando en un libro eh, cierta estructura que no me acuerdo al momento de estar haciendo disección, acercarse al cadáver virtual, identificarlo y pues correlacionar con el cadáver real. Sí, muchas herramientas que poco a poco están llegando, escenarios inmersivos de trabajo para lograr un aprendizaje adecuado de ciencias morfofuncionales. Que en definitiva la inmersión, como mencioné, es incorporar herramientas tecnológicas para el aprendizaje de manera adecuada. Y eso de incorporar me lleva a algo muy importante. Tiene que ser planificado, tiene que estar metido o incluido en el currículum para poder usarlo. Si es que el uso de esta tecnología está aislado hacia un docente o dos que por buena intención están haciendo la aplicación de la tecnología, no está beneficiándose todo el grupo de estudiantes de la institución en la formación. Por lo tanto, la educación y la inclusión de tecnología para la enseñanza de morfofunción tiene que ser hecha desde un inicio, tiene que ser incluida en el currículum, planificada para que todos los docentes la hagan y todos los estudiantes se beneficien de su uso en relación a esto. Eso nos permite también lograr que el estudiante, cuando es evaluado, no se le evalúe solo de manera eh, básica a través de un examen de opción múltiple si conoce o conoce cómo aplicar un conocimiento anatómico, sino que nos termine mostrando cómo se usa ese conocimiento, ¿sí? A través de la implementación y observación y ubicación en los cadáveres virtuales de cada una de las áreas de la anatomía o la fisiología. Esto también nos permite ver un crecimiento del profesional desde novato a experto y con eso, por lo tanto, lograr de alguna manera que el aprendizaje sea mucho más significativo, sacando al estudiante poco a poco de su zona de confort y haciendo e incluyendo cada vez más dificultades, digamos, controladas en su aprendizaje para que vaya aprendiendo, ¿sí? Y lograr que el estudiante crezca en su formación. Es importante, por lo tanto, que para que se logre esto, el docente tenga un cambio y evolucione desde catedrático, el que se para al frente y da toda la clase, hacia un tutor o mentor, una persona que asegura el aprendizaje, que guía el cambio, que inspira y promueve el cambio en ese estudiante. Pero bueno, estamos hablando de simulación y la simulación en morfofunción cumple con los mismos caracteres y estándares que la simulación en otras áreas del aprendizaje, que es trabajar con la realidad, romper la realidad en varias partes y en esas partes entender que hay una realidad física, una realidad de conceptos o semántica y una realidad fenoménica. La realidad física tendrá que ver con qué capacidad tengo yo de moldear esa herramienta, que sea el cadáver real, que sea el cadáver virtual, el cadáver sintético, las maquetas del body painting, para el aprendizaje. La realidad semántica tendrá que ver con los conocimientos previos que yo tengo para poder hacer de esa experiencia de aprendizaje adecuada. Y la realidad fenoménica tendrá que ver con los aspectos que están alrededor del aprendizaje. Que el docente esté motivado en usar estas herramientas, que el estudiante sienta motivación para estudiarlas, que comprenda lo que está haciendo y que sabe que le va a ser funcional a la larga, que participe, por lo tanto, en el proceso de formación
y que entienda que a la final en la vida real le va a servir. Todo eso hace el concepto de simulación aplicable también a la realidad de la formación de morfofunción. Y aquí un dato muy interesante y relevante de un artículo de Dickman, uno de los famosos en simulación, que nos termina diciendo que nuestra realidad física muchas veces no es suficiente para generar una buena calidad en educación si es que no logro una motivación adecuada del estudiante, ¿sí? Por lo tanto, puedo tener escenarios en los cuales tenga cadáveres como única herramienta o mejor herramienta para el aprendizaje, pero si no moldeo todos los procesos alrededor del aprendizaje con esto, puedo terminar generando que mi estudiante en ciencias de la salud no retenga más de un 20% de lo aprendido, porque el aprendizaje fue memorista, porque no se ha enfocado, porque hay dificultades en el aprendizaje del estudiante con una sola herramienta, entre otras cosas. En cambio, cuando el estudiante usa varias herramientas para el proceso de aprendizaje, cuadernos virtuales, sintéticos, maquetas, realidad virtual, realidad aumentada, body painting, pintura de maquetas y demás, la retención del aprendizaje es superior al 80%. ¿Cuándo se mide la retención? La retención se mide al momento que se gradúa ese profesional sanitario, para ver cuánto se quedó con él de la anatomía y del formato en cómo le enseñaron anatomía al momento que se gradúa de la carrera. Por lo tanto, imagínense que son estudiantes que han pasado 2, 3 años de su formación y retienen más del 80% de lo que aprendieron porque se les enseñó con varias herramientas versus enseñarles solo en disección, ¿sí? Ese es el concepto muy importante. Tenemos que generar que ese proceso de aprendizaje sea aplicado a mi contexto obstétrico, fisioterapista, paramédico y demás. Y para eso es muy importante que los docentes se eduquen en estas nuevas herramientas y cómo puedo aplicarlas. La formación docente, por lo tanto, cumple un papel muy importante en que las instituciones logren que se apliquen modelos de formación en sus ciclos cortos de aprendizaje y de esta manera la simulación también sea aplicable en ciencias morfofuncionales. Si los docentes están motivados, los estudiantes también se motivan al entender que todas estas herramientas son funcionales. No me voy sin antes mandar un mensaje muy importante que es, al final, que el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Mi nombre es Jaime Flores, hemos hablado de simulación y morfofunción. Les agradezco mucho por su tiempo. Estoy atento a cualquier pregunta. Mis redes sociales están en ese link. Muchas gracias por su tiempo.